manos que cuidan con saber y corazón. De la tierra andaluza brota esta canción. Sanadores del alma, doctores de la piel. En sus manos nos ponemos, en su arte, en su papel. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano. Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bienvenidos a un nuevo programa En Buenas Manos. La semana pasada entrevistábamos al doctor Ignacio Romero Mainé. 2 días después ocurrió el fallecimiento de su cuñado y amigo, y desde aquí, desde el grupo Mira, queremos transmitirle nuestro más sincero pésame, tanto a Ignacio como a su mujer Belén, dado que son gente muy conocida, una familia, la familia Santa María, que siempre entre los propios médicos era muy apreciada, y desde aquí, bueno, pues como he dicho, queremos mandarle ese pésame muy sentido por parte de todo nuestro grupo y, por supuesto, seguro que también por la parte médica en Jerez de la Frontera. Cuando yo pongo una dieta de adelgazamiento a un paciente en la cual le toca pues algún día algo frito o algo empanado, siempre hay algún conocido que le dice, pero bueno, pero muchacho, muchacha, pero tú ¿cómo vas a adelgazar tomando frito y empanado? Pues eso engorda una barbaridad, eso no puede ser así. Y a continuación siempre le dicen, la mejor dieta de todas, la mediterránea. Yo le digo a mis pacientes, pregúntale qué es la dieta mediterránea. Nadie va a saber responderte. ¿Por qué? Pues porque la dieta mediterránea no tiene definición. No existe una definición de qué es dieta mediterránea. ¿Y en qué consiste la dieta mediterránea? Bueno, pues la dieta mediterránea consiste utilizando carne, la mezcla de carne, pescado, huevo, fruta, verdura, legumbre, etc. Primordialmente utilizando los alimentos que nos da la huerta y los alimentos que nos ofrece el mar, pero sobre todo utilizando el aceite de oliva virgen extra. Esto no lo digo yo, lo dice el doctor Gregorio Varela, que es el presidente de la Fundación Española de la Nutrición, donde nos viene a decir que la fritura en baño de aceite era y es una de las características primordiales de la dieta mediterránea. Añade en este separata, además, la fritura de los alimentos constituye la técnica culinaria en más expansión en todos los países. Por lo tanto, la dieta mediterránea es en gran parte la responsable de nuestra situación beneficiosa de esta dieta. Y en ella ocupa un lugar muy destacado lo que es el aceite de oliva virgen extra, que efectivamente hoy día, bueno, por los precios están un poco por las nubes. También sirve el aceite de oliva normal, si es extra pues muchísimo mejor. O sea que no hagan caso, porque muchas veces hablamos de lo que ni siquiera tenemos apenas conocimiento. Bueno, bien dicho esto, hoy nuestro tema a tratar va a ser el tratamiento de la apnea mediante un dispositivo de avance mandibular. Bueno, para ello tenemos como invitado al doctor Mario Gener. Bienvenido, Mario. Buenos días, muchas gracias. Yo la primera pregunta que me hago es, ¿qué relación existe entre la odontología, puesto que tú eres, bueno, decir que eres licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, que ostenta la especialidad de cirugía oral y maxilofacial, así como la de estomatología? Y como hablábamos de los dispositivos mandibulares para el tema del sueño, la pregunta era, ¿qué relación hay entre la odontología y la apnea obstructiva del sueño? Pues, José María, la relación que hay es que la apnea obstructiva del sueño, como su nombre descriptivo dice, apnea obstructiva del sueño, se debe a que se produce una obstrucción en las vías respiratorias. Y la cavidad oral, que es la porción facial del tubo digestivo,
también es la porción facial del aparato respiratorio y en gran medida o en alguna medida esa obstrucción a las vías aéreas se produce en la cavidad oral. Las especialidades médico-sanitarias que tienen más relación con la cavidad oral son por un lado la odontología y por otro lado dentro de la medicina la cirugía oral y maxilofacial, especialidad en cirugía oral y maxilofacial. Por lo tanto, estas dos disciplinas médicas, estas dos especialidades, estas dos áreas de conocimiento, todas las que tienen que ver con la cavidad oral, pues tienen una vinculación muy importante tanto con los diagnósticos como con los posibles tratamientos de la apnea obstructiva del sueño, sin desmerecer, por supuesto, a los neumólogos, que son los primeros y los más importantes referentes en el tratamiento y en el diagnóstico de esta patología. Entonces, concretamente, ¿qué puede aportar la odontología y los cirujanos maxilofaciales con respecto a la apnea? Bueno, fíjate que el primer congreso que se hizo en España vinculando odontología, en concreto un congreso de odontólogos, y los problemas de apnea obstructiva del sueño se hizo en Madrid, en el Hotel Villamagna, en febrero del año 2005. Por lo tanto, vamos a hacer ya ahora, en febrero del año 2010, vamos a hacer ahora prácticamente ya 15 años en que esta vinculación entre la odontología, la cirugía maxilofacial y la apnea obstructiva del sueño pues van desarrollándose juntas. Entonces, ¿qué puede ofrecer? Pues lo primero que ofrece es, digamos, la posibilidad de ver un número enormemente grande de pacientes que pasan por las consultas de odontología, porque podemos considerar que el 100% de la población pasa por consultas de odontología o casi el 100%, es decir, porque todo el mundo padece problemas de cavidad oral, y por lo tanto es un lugar excelente donde se pueden hacer diagnósticos precoces, al menos diagnósticos de sospecha, porque disponemos ahí de toda la población. Y si el paciente tiene algunos signos o factores que pueden inducirnos a pensar que tiene esta patología, como por ejemplo la obesidad, o como por ejemplo la hipertensión, o el hecho de que ronque, etcétera, pues es muy fácil detectarlos en estas consultas que son puramente dentales y ponerlo encima de la mesa y ayudarle al paciente a hacer manifiesto algo que a lo mejor él no conoce y que es una patología. Hablamos de los dispositivos de avance mandibular. ¿Qué son estos dispositivos? Pues los dispositivos de avance mandibular, como su nombre dice, son unos dispositivos que mientras están colocados en boca adelantan la posición de la mandíbula con respecto al maxilar y gracias a esa posición de la mandíbula, que por cierto solo está adelantada mientras el paciente tiene el dispositivo puesto, cuando el paciente se retira el dispositivo la mandíbula vuelve a su posición original, pero una vez estudiado dónde se producen las obstrucciones y cuál es la fisiología de la obstrucción, es decir, por qué se produce la obstrucción. La obstrucción se produce porque la musculatura que dilata las vías aéreas, básicamente la laringe y la parte posterior de la cavidad oral, pues esos músculos van perdiendo tonicidad con el paso de los años. Igual que se nos va produciendo la tosis de los tejidos, del tríceps o del abdomen, etcétera, con el paso de los años los músculos van perdiendo tonicidad, van perdiendo capacidad de contracción y esos músculos, al ser más ineficaces, no dilatan suficientemente bien las vías aéreas. Entonces, lo que hacen los dispositivos de avance mandibular, si consideramos que el músculo es un muelle y ha perdido tono, pues si estiramos el muelle, recuperamos el tono. Básicamente lo que hacen los dispositivos de avance mandibular es estirar el muelle. Mediante el estiramiento de ese muelle, que es decir, el estiramiento de ese músculo vuelve a recuperar capacidad de contracción y dilata otra vez las vías aéreas superiores, permitiendo que el flujo, que el paso del aire sea más fisiológico. Eso básicamente es lo que hacen los dispositivos de avance mandibular. O sea, una vez explicado cómo funcionan estos dispositivos, ¿para quién estarían indicados? Bueno, primero hay muchísimos dispositivos, porque cuando se empezó a desarrollar este producto, estos dispositivos, pues
digamos que cada escuela, cada país, cada universidad fue desarrollando sus propios dispositivos a los cuales le sometía diversas pruebas, muchos de los cuales han ido desapareciendo y ahora se han ido concentrando en unos cuantos, en unos relativamente pocos. ¿Para quiénes están indicados? Pues estarían indicados, en principio, para los pacientes que tienen apneas obstructivas del sueño, siempre y cuando las apneas no sean severas, es decir, consideramos apneas severas aquellos pacientes que tienen, depende de las clasificaciones, más de 30 o 40 apneas por hora. Para aquellos pacientes que tienen apneas importantes, la primera indicación terapéutica son los dispositivos de presión, es decir, la conocida CPAP, las máscaras faciales o nasales enchufadas a un aparato que producen un flujo de aire a presión que dilata las vías aéreas. Pero para el resto de los pacientes, para aquellos pacientes que tienen apneas obstructivas del sueño que están clasificadas como leves, es decir, menos de 15 o 20 apneas, o moderadas hasta 30 o 40 apneas, para estos pacientes están indicados. Y también para pacientes que ya disponen de dispositivos de avance mandibular, de CPAPs, y necesitan presiones importantes, porque hace que disminuya la presión a la cual puede trabajar. Incluso para estos pacientes, pues si se marchan, yo qué sé, se cogen en un avión o se meten en el tren muchas horas o se van de excursión a lugares donde tienen dificultades de tener corriente eléctrica y tal, pues es un aparato que lo llevas en el bolsillo y que te lo puedes colocar en cualquier momento y tal, ¿no? Y luego, es decir, esto con respecto a los pacientes que tienen apneas obstructivas. Y luego también tenemos los pacientes que sin tener apneas obstructivas padecen de un problema que no es propiamente dicho una enfermedad, pero sí es un problema de carácter social, como es la roncopatía, lo que ahora se conoce como roncopatía, que es el ronquido, que puede resultar más o menos molesto o más o menos incómodo, no para la persona que padece el ronquido, sino para su entorno. Entonces, estas personas, bien con roncopatías o bien con apneas que no sean especialmente severas, son el objetivo terapéutico fundamental de los dispositivos de avance mandibular. Nos has comentado las ventajas que tienen estos dispositivos, pero también me gustaría que nos comentases cuáles son los inconvenientes que tienen con respecto a otros tratamientos, ¿no? Bueno, los inconvenientes que tienen básicamente son que para colocar estos dispositivos de avance mandibular, además de que el paciente tiene que tener una alteración que sea susceptible de mejorar con estos dispositivos, como estos dispositivos van ubicados, sujetos en las estructuras dentarias, pues necesitamos varias cosas. Lo primero es que el paciente tenga al menos 10 piezas dentarias en cada arcada, es decir, que tenga al menos 10 piezas dentarias en la arcada superior y al menos 10 piezas dentarias en la arcada inferior. Esa sería la primera limitación, por lo tanto no se lo pueden hacer para todo el mundo. Después necesitamos que esas piezas dentarias estén en un estado de salud razonablemente bueno, es decir, sobre todo que no tengan una enfermedad periodontal, que no tengan movilidad, etc. Y por último hay algunos pacientes que tienen un reflejo nauseoso muy severo y que les pones un dispositivo en la cavidad oral y tienen mucho reflejo nauseoso y no lo toleran muy bien. Aunque en general la tolerancia de esos dispositivos en comparación a la tolerancia con la CPAP es enormemente superior, es decir, se toleran mucho mejor los dispositivos de avance mandibular que las CPAP. ¿Y cómo se podría comprobar la eficacia de estos dispositivos de avance mandibular? Bueno, cuando viene un paciente, independientemente del diagnóstico de sospecha que pueda tener o padecer una apnea del sueño, bien porque el paciente diga que ronca de una manera importante, sonora, o bien porque el paciente tenga un sobrepeso significativo, que haya que adelgazarlo, o bien porque el paciente sea hipertenso, independientemente de esos factores que nos hacen sospechar que el paciente puede padecer una apnea y otros factores que nos pueden hacer sospechar que el paciente padezca una apnea del sueño, posteriormente hay que confirmarlo. Y la confirmación se realiza mediante una poligrafía respiratoria, que es un pequeño aparatejo que antes se hacía con el paciente ingresado, pero que ahora normalmente se hacen con carácter ambulatorio porque es muy pequeñito. De hecho, yo he traído uno por si luego lo quieren ver los espectadores. Sencillamente el paciente se lo lleva a casa, se coloca el aparato, que es una sonda nasal y un dedil donde va un registro de la saturación de oxígeno. El paciente duerme con eso y se registra realmente
cuántas apneas tiene y cuál es la intensidad de esas apneas. Claro, no se trata solo de que el paciente haga apneas, es decir, que deje de respirar determinado número de veces con cierta periodicidad, sino de la profundidad de esas apneas. Bien, pues una vez comprobado cuál es el grado de afectación del paciente, si es un paciente al que está indicado la colocación de un dispositivo de avance mandibular, cuando el paciente se ha adaptado a dicho dispositivo, sencillamente se repite la poligrafía respiratoria con el aparato puesto, de manera tal que se compara cuántas apneas hacía el paciente antes de colocar el aparato y cuántas apneas hace el paciente con el aparato colocado. Y eso es la forma de comprobar la eficacia para un paciente concreto del aparato. O sea, quiere decir que este aparato no es de poder ir a comprarlo al supermercado o por Amazon o por alguna otra empresa, porque ¿todos los pacientes con apnea pueden utilizar estos dispositivos? Vamos, todos los pacientes con apneas pueden utilizar estos dispositivos siempre que se dé las condiciones de las que hemos hablado, que es básicamente que disponga de al menos 10 piezas dentarias en cada arcada, que estas piezas estén en buenas condiciones, que no tenga un reflejo nauseoso importante, tal. Otra cosa es que el dispositivo en sí mismo sea la primera indicación terapéutica, que no lo es para pacientes que tienen apneas muy severas, y sí lo es para pacientes que tienen apneas leves o moderadas. Pero incluso los pacientes con apneas severas lo pueden utilizar no como tratamiento principal, sino como tratamiento complementario, incluso con la CPAP puesta, es decir, el paciente puede tener su máscara facial y a la vez tener el dispositivo avance mandibular, o bien prescindiendo de la máscara ocasionalmente, pues si el paciente tiene que, yo qué sé, por ejemplo, hacer un viaje transatlántico, que está uno muchas horas en el avión, que se queda dormido en el avión, o que se va uno de excursión con tienda de campaña con los hijos o con la familia a algún lugar y no dispone de corriente eléctrica, entonces no es 0 o 100, sino que tiene algo para defenderse y para mejorar su ventilación nocturna, incluso para pacientes que tienen una afectación muy importante y muy severa. O sea que quiere decir que los pacientes que están tratando su apnea con un CPAP puede pasarse a este dispositivo de avance maxilofacial, pero al mismo tiempo después cuando llegan a su domicilio también pueden seguir utilizando el otro. Sí, sí, pueden seguir utilizando su CPAP e incluso pueden utilizar los dos a la vez. O sea, no son incompatibles, ¿no? El paciente puede utilizar su CPAP y a la vez un dispositivo de avance mandibular, a la vez. Pero sí habrá pacientes que solamente necesiten el dispositivo de avance, ¿no? Habitualmente los pacientes que tienen apneas leves o moderadas, es decir, hasta 40 apneas por hora, esos pacientes en principio solo necesitan o podría controlarse su cuadro mediante los dispositivos de avance mandibular, si tiene el número de piezas dentarias mínimas y tal, ¿no? En el caso de que el paciente... claro, vamos a ver, el tratamiento de las apneas del sueño no es dispositivos o CPAP o cirugía o tal, sino es un tratamiento, digamos, escalado, como otros tratamientos médicos, como la hipertensión o como etcétera, ¿no? Quiero decir que el paciente va pasando etapas. Entonces, lo primero, por ejemplo, para un paciente con una apnea, si está obeso, es perder kilos. Eso es imprescindible. Si el paciente duerme con una almohada que le obliga a estar con la cabeza flexionada, pues es cambiar la almohada y permitir que la almohada permita una hiperextensión cervical que le permita al paciente ventilar correctamente. Si el paciente se acuesta muy tarde y suele beber alcohol con las cenas, pues intentar que el paciente cene un poquito antes, que separe el horario de la cena del horario de acostarse. Si bebe alcohol por la noche en cantidades significativas, evitar eso porque eso disminuye la capacidad ventilatoria del paciente, es decir, una serie de medidas. Si el paciente con eso no se controla, pues el paso siguiente es un dispositivo, o se puede utilizar un dispositivo de avance mandibular. Incluso aunque el paciente tuviera una apnea leve o moderada, si no se controlara con el dispositivo de avance mandibular y con las medidas higiénicas y dietéticas, pues el paso siguiente sería colocar una CPAP. Si no se controlara con la CPAP, pues todavía hay tratamientos más avanzados, como la cirugía ortognática, es decir, hay pacientes que tienen apneas severísimas, que no se controlan bien de ninguna manera, y los cirujanos maxilofaciales tenemos que operar a esos pacientes para... Hay además una imagen, luego si la quieren ver los espectadores, tú mismo, para fracturar el maxilar y la mandíbula y adelantar
todo el maxilar y la mandíbula, de manera tal que estiremos toda la musculatura y eso permite que el paciente mejore significativamente. De manera tal que hay un escalado, ¿no? Entonces, en ese escalado, ¿qué lugar ocupan los dispositivos de avance mandibular? Pues para pacientes básicamente que tienen apneas leves o moderadas, es decir, hasta 40 apneas por hora, sin que quede excluido de pacientes con apneas más importantes, porque se pueden utilizar a la vez que la CPAP o en vez de la CPAP en lugares donde no tienen acceso eléctrico o van a estar una serie de horas sin poderlos utilizar. Claro, estamos hablando de apnea, dice que como mínimo tiene que tener 40 crisis de apnea. Claro, el telespectador nos está diciendo, oiga, ¿y cómo cuento yo las crisis de apnea que tengo? ¿Cómo se realiza? ¿Tenemos que tener ingresado al paciente para observarlo? ¿Lo puede realizar un familiar? Porque claro, lógicamente el paciente que tiene la apnea está dormido. Claro. ¿Cómo se puede calcular esas mínimas 40 apneas por hora? No, 40 apneas, digamos, es el límite entre la apnea obstructiva moderada y la severa, ¿no? Pero el paciente que tenga 20 apneas es un paciente que ya tiene una enfermedad, el paciente que tiene 15 apneas también tiene, o sea, no hay que llegar a 40. Digamos, 40 es el límite entre la clasificación entre severa y leve o moderada. Al final es cómo podemos, digamos, sospechar si el paciente tiene una apnea obstructiva. Bueno, pues la sospecha es relativamente sencilla para aquellos pacientes que tienen una broncopatía importante. Importante significa que hace un ruido que traspasa la habitación donde el paciente está durmiendo y se oye en la habitación de al lado. Si el paciente, si la persona que padece además esta broncopatía, tenemos la sensación de que de vez en cuando deja de respirar, de que hace suspensiones del flujo respiratorio. Si el paciente durante el día tiene cierta tendencia a la somnolencia, esa somnolencia diurna, si se queda dormido fácilmente cuando se mete en un cine o cuando se queda sentado viendo la televisión después de comer, si se levanta muchas veces por la noche para orinar, si tiene la tensión alta, todo esto nos puede hacer sospechar que el paciente tiene una apnea obstructiva. Ante esa sospecha, pues lo que hay que hacer es intentar confirmar el diagnóstico o descartarlo llevándolo a un especialista. Ese especialista puede ser tanto el neumólogo, que dispone de esos aparatos, esos polígrafos, como determinados odontólogos y cirujanos maxilofaciales que también disponen de esos aparatos, que he traído uno, por cierto, porque son aparatos muy pequeñitos. Enséñalo si puede. Sí, sí, lo tenemos aquí. Bueno, esto es lo que el paciente se lleva a su casa. Es un aparato tan sencillo y tan pequeñito como esto. Esto se lo sujeta en el abdomen, mediante esta cinta, mediante esta tira, y luego se coloca pues un dedil donde nos está diciendo la saturación de oxígeno que el paciente tiene y una sonda nasal que no está aquí, pero en fin, una sonda nasal como han visto otras veces en los hospitales, que directamente se la coloca sobre la nariz y con esto se hace el diagnóstico y se lo hace el paciente ambulatoriamente en su casa, en su cama, sin tener que sacarlo de allí, sin tener ninguna, digamos, sin que extrañe, porque a veces sacas el paciente de su entorno y el paciente no descansa bien porque extraña la cama o extraña el entorno. Entonces se lo lleva al paciente y al día siguiente sencillamente trae el polígrafo, se descarga la información y le decimos al paciente si el registro ha sido suficientemente eficaz, es decir, si se ha registrado el suficiente número de horas y tal, y por lo tanto le damos una validez, pues con ese registro se le dice al paciente, oiga, usted tiene 18 apneas, o las que sean, tienen este grado de repercusión y por lo tanto habría usted que tratarlo. A ese paciente al que habría que tratarlo, con esas apneas X, las que fueran, pues hay que darle una orientación terapéutica, tanto con medidas higiénico-dietéticas, como hemos visto, peso, forma de dormir, almohada, ingesta de alcohol, etcétera, como con medidas mecánicas. Esas medidas mecánicas, pues ahí es donde entraría ya como complemento de esas medidas higiénico-dietéticas los dispositivos de avance mandibular. Has nombrado también los ronquidos. Bueno, muchos telespectadores nos estarán preguntando, ¿servirá también para los ronquidos de mi marido? Porque no puedo dormir. ¿Estos aparatos también servirían para poder corregir esos ronquidos que no permiten dejar dormir a la pareja que tenemos al lado? Pues efectivamente, esos aparatos, esos dispositivos de avance mandibular, esto
permiten también el tratamiento de lo que se llama la roncopatía, que además, tengo que decirles que aunque socialmente, en fin, no es es poco aceptable, pero la roncopatía, que característicamente se ha vinculado a los varones, también lo padecen las señoras. Y generalmente el varón tolera mejor su roncopatía, o el entorno social del varón tolera mejor su roncopatía, y sin embargo la roncopatía en las señoras se tolera peor. Se tolera peor incluso para la propia paciente, se tolera peor. De manera, quiero decir que le molesta habitualmente más a una señora padecer una roncopatía que a un varón padecer una roncopatía. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje importante de mujeres que a partir de determinada edad, 50, 60 años, padecen ronquidos, roncan, y roncan vigorosamente. Entonces, pero en cualquier caso, tanto para las mujeres como para los hombres, sea mejor o peor tolerado, los dispositivos de avance mandibular son significativamente eficaces para el tratamiento de ese ronquido. Ahora, siempre y cuando tengamos en cuenta que ese ronquido técnicamente no es una enfermedad, en el sentido de que no produce una disminución de la cantidad de oxígeno que transporta la sangre, que al final es la función básica de ventilar, de respirar, es hacer ese intercambio gaseoso y que la sangre transporte el oxígeno que necesitamos para quemar los nutrientes. Por lo tanto, puede haber un ruido, ronquido, pero no hay una enfermedad porque no hay alteración de la concentración de oxígeno en sangre, ¿vale? Bien, ese ruido que socialmente puede resultar incómodo, desagradable o poco, en fin, poco tolerable, se trata eficazmente, muy eficazmente, con los dispositivos de avance mandibular, muy eficazmente. Por lo tanto, aquellas personas para las que el ronquido, bien porque viven en comunidad o viven en pareja, etcétera, pues suponga un problema, no para ellos, porque el paciente no lo sufre, sino para el que esté allí, para el compañero, la pareja, pues efectivamente son muy eficaces, muy eficaces. O sea, que estos aparatos que tienen una bonanza impresionante, ¿por qué son tan desconocidos en España? Bueno, pues esa es muy buena pregunta, José María. Pues son muy desconocidos en España, a pesar de que ya llevamos muchos años poniéndolos y pautándolos y adaptándolos a los pacientes, por la sencilla razón de que no los cubre la Seguridad Social. Entonces, como la Seguridad Social no los cubre, pues en los entornos clínicos donde se diagnostican los pacientes con apneas del sueño, que básicamente son las unidades de neumología de los hospitales públicos, no pueden pautar este tipo de aparatos porque la Seguridad Social no los cubre. Pero fíjate que hay países como Suecia, donde aproximadamente el 50% de todas las apneas se tratan mediante dispositivos de avance mandibular y el otro 50% con CPAPs. Es decir, que en otros países donde sí están cubiertos por la Seguridad Social, pues su uso está extraordinariamente extendido, mientras que aquí sigue siendo una rareza. De hecho, los pacientes a los que les ponemos dispositivos de avance mandibular, básicamente nos lo remiten unidades de neumología, porque hay unidades de neumología que, conociendo la existencia de estos dispositivos y sabiendo que para determinados pacientes pues son una alternativa terapéutica excelente, pues ellos mismos remiten a determinados pacientes que consideran pues para implementarles, para confeccionarles estos dispositivos que necesitan una manufactura de calidad, porque tienen que adaptarse minuciosamente a los contornos y a la anatomía de la estructura dental del paciente. Quiero decir que no se pueden hacer, no es como una píldora o como una medicación que usted receta un aparato y lo compra en un lugar que sea más o menos caro, más o menos barato y se lo pone usted, sino que hay que hacerlos específicamente, hay que diseñarlos, por lo tanto hay que tomar unas impresiones de la cavidad oral del paciente y hay que valorar cuál es el grado de adelantamiento de la mandíbula que va a llevar el aparato o al que va a obligar el aparato para que el paciente disminuya sus apneas hasta meterlo en el rango de la normalidad o de la casi normalidad. Y dado que efectivamente, como bien dice, la Seguridad Social no los puede prescribir, ¿cómo se consiguen o dónde se obtienen estos aparatos? Bueno, pues en las clínicas odontológicas que
tengan dentro de su oferta terapéutica la confección de estos dispositivos de avance mandibular, pues ahí se pueden conseguir, y también en aquellas clínicas de cirugía oral y maxilofacial que también ofrezcan entre sus opciones terapéuticas estos dispositivos. Entonces, básicamente, el procedimiento, el proceso es que el paciente tiene que acudir a la clínica, y una vez hechas estas primeras evaluaciones sobre la situación anatómica del paciente respecto de las estructuras dentarias, pues hay que tomar unas impresiones, como se han hecho para otro tipo de prótesis, que antes se hacían analógicas, quiero decir, con una pasta, y ahora básicamente se hacen o se pueden hacer digitales. En concreto, los digitales son como lo hacemos en la clínica, es decir, con una especie de cámara fotográfica que hace unas 6.000 fotos por segundo, y mediante la cual tenemos una imagen muy precisa de la anatomía de la cavidad oral del paciente, sin pasta, no hay ningún tipo de pasta. Entonces, estas imágenes se procesan, se mandan al laboratorio digital, y ese laboratorio digital confecciona el aparato que se prueba en boca del paciente. Como estos aparatos van sujetos sobre los dientes del paciente, pues hay que comprobar que esa sujeción no sea excesiva, es decir, que al paciente no le cueste mucho ponérselos, pero que tampoco sea demasiado poca, porque si no, el aparato se despega, se separa de los dientes y entonces resulta ineficaz. Así que hay que buscar, hay que conseguir el grado óptimo de retención, de unión entre el aparato y los dientes del paciente. Por eso necesita una manufactura, una confección absolutamente personalizada, para que sea eficaz. Yo llevo, como bien sabes tú, llevo 35 años adelgazando a los pacientes. Hay muchísimos pacientes que me llegan debido a la obesidad con esta apnea del sueño, y me dicen al cabo de unas cuantas semanas, cuando llevan 8 o 10, 15 kilos perdidos, la mujer, la esposa o el marido, que son los que duermen juntos, me comentan: José María, es que le ha desaparecido la apnea. Vosotros efectivamente tratáis la apnea con estos dispositivos, con el CPAP o con el de avance mandibular. ¿También recomendáis, o sea, le decís que ya de por vida tienen que utilizarlo, o le dais unas pautas para que ese cuadro pueda mejorar y pueda retirarse por fin estos dispositivos distintos? Vamos a ver, si el paciente ha satisfecho, digamos, esa primera etapa del tratamiento, que como hemos visto son las medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, la obesidad. ¿Qué ocurre con la obesidad? Pues la obesidad ocurre que sencillamente el paciente que tiene un sobrepeso, entre otras cosas, acumula unas cantidades importantes de grasa en el cuello. Ese acúmulo de grasa cervical disminuye los diámetros de las vías aéreas y dificulta la ventilación. Entonces, una vez el paciente ha satisfecho esas medidas, esa primera fase del tratamiento, que siempre son las medidas higiénico-dietéticas, es decir, si el paciente ya no tiene sobrepeso, si no cena muy tarde y se acuesta pronto, si no ingiere alcohol por la noche, si duerme con la almohada correcta y a pesar de eso sigue teniendo una apnea, entonces lo que va a ocurrir es que ese paciente, es decir, esa apnea no se va a resolver. Esa apnea solo puede mejorar de una manera crónica, de una manera indefinida, si el paciente, básicamente, para que todo el mundo lo entienda, si tiene un sobrepeso importante y resuelve su sobrepeso. Ese paciente que efectivamente tenía apneas puede dejar de tenerlas sin hacer ninguna otra intervención. Pero si el paciente no tiene sobrepeso y el resto de las medidas las hace correctamente y tiene apneas, esa apnea no va a mejorar. Con carácter general va a empeorar. Por eso es importante que estos aparatos permitan adaptarse, porque, quiero decir, un paciente que, por ejemplo, hoy está correctamente tratado con un dispositivo de avance mandibular, ¿qué va a ocurrir dentro de 5 años? Pues que ese aparato que hoy le sirve dentro de 5 años no va a ser suficientemente eficaz, porque va a haber que adelantarle más la mandíbula. Entonces uno dice, pues, ¿y hay que hacer otro aparato? Pues no, porque estos aparatos tienen una rueda, ahora lo podemos ver, tienen una rueda que permite ir adelantando la mandíbula a medida que el paciente va empeorando. Y eso nos permite tener vivo el aparato muchos años. Porque lo natural, es decir, si la apnea básicamente se produce porque la musculatura pierde tonicidad con la edad, cuanto más años vayan pasando, más tonicidad va a ir perdiendo el músculo. Y por lo tanto tendremos que adelantar un poquito más la mandíbula. Ocurre exactamente lo mismo con la CPAP, van pasando los años y cada vez hay que darle más presión al aparato para que venza la resistencia mecánica al flujo respiratorio. Por tanto, eso nos permite, no sé si la cámara lo puede enfocar, pero aquí tenemos un dispositivo de avance mandibular
y vemos que tiene una rueda dentada en el centro, una rueda dentada que es lo que nos permite adelantar más la mandíbula a medida que van pasando los años. O sea, avanza el maxilar inferior para que el hueco, digamos... para que la laringe, el hueco laríngeo sea cada vez más grande, ¿vale? Claro, el maxilar superior, la parte superior es fija, por lo tanto esa es inmóvil. Entonces, anclándose en la parte superior, vamos adelantando la mandíbula. Por eso, realmente para todos aquellos pacientes que dispongan de una férula nocturna porque aprietan los dientes o rechinan, pues es como dos férulas, porque esa férula normalmente es solo superior, pues esto es como una férula superior y otra inferior. Entonces, la superior es la que ancla el aparato y la inferior es la que desplaza la mandíbula hacia adelante. Y ese desplazamiento se puede ir adaptando a lo largo de los años a medida que el paciente pueda ir empeorando, de manera tal que nos permite mantener vivo el mismo aparato muchos años, porque aunque necesitemos 1, 2, 3 o 4 milímetros más, el mismo aparato se lo puede ir dando. Muchos pacientes piensan que efectivamente la apnea está producida solamente por la propia obesidad. Como bien dice, hay otros factores sin obesidad que también nos va a producir esa apnea, ¿no? Bueno, básicamente, o sea, el factor fundamental es esa disminución de la capacidad contráctil de la musculatura dilatadora de las vías aéreas, y luego hay algunos factores anatómicos, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una mandíbula muy pequeñita, ¿vale? Esos pacientes que tienen la mandíbula muy pequeñita... Te refieres a que esté retraída, ¿no? Que esté retraída. Claro, si lo miramos de lado, la musculatura que dilata la laringe básicamente está inserta entre el mentón y la laringe. Si el mentón está adelantado, tracciona el músculo y lo dilata. Si el mentón está retrasado, pues el músculo, aunque se contraiga, es que va a ser ineficaz, porque si tú tienes un muelle y los extremos del muelle están muy juntos, pues el muelle no funciona. Para que el muelle funcione, tiene que estar estirado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso es un factor anatómico. Los pacientes que tienen una mandíbula muy pequeñita o pequeña, pues tienen un factor anatómico importante. Estos pacientes se benefician particularmente de dispositivos de avance porque estamos compensando el defecto anatómico que el paciente tiene o la alteración anatómica. Tiene una mandíbula pequeña, por lo tanto un mentón muy retraído, al adelantarle la mandíbula lo estamos poniendo en una posición anatómicamente correcta. Por eso, si en casos muy avanzados, donde ni siquiera mecánicamente conseguimos controlar al paciente, pues la cirugía básicamente ¿en qué consiste? La cirugía básicamente consiste en fracturar los huesos faciales y adelantarlos todos para estirar la musculatura y permitir que el paso sea más fácil, más sencillo. Pero esto está reservado solo para pacientes en fin, muy severos o con una importante repercusión fisiológica, pacientes que tienen cardiopatías significativas, para los cuales tener una disminución de la saturación de oxígeno en sangre pues supone un riesgo importante porque tiene un corazón comprometido, una función cardíaca comprometida, etcétera, ¿no? Esperemos que haya quedado bien claro todo el tema de apnea, del sueño. Por supuesto, le damos las gracias al doctor Jenner por habernos acompañado y les esperamos en el próximo programa de En Buenas Manos. Hasta pronto. Buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano, con médicos y sueños, estamos en buenas manos.